Muy buenas tardes a todos los colegas presentes. Dando continuidad a todas las revisiones de enfermedades infecciosas en pediatría, hoy vamos a continuar con tuberculosis extrapulmonar a cargo de la doctora Ingara James, quien es residente segundo año de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali. Bienvenida, doctora Ingara, y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy pues vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer. En este caso pues ya vamos a enfocarnos más hacia tuberculosis extrapulmonar, sin volver como a repetir mucho de los detallitos que mencionamos ayer en cuestiones del diagnóstico y del tratamiento. Si queda alguna duda de alguien que de pronto no pudo conectarse ayer, pues la puede hacer al final de la charla. ¿Listo? El día de hoy entonces vamos a enfocarnos ya hacia esos casos de tuberculosis extrapulmonar. Vamos a ver que su frecuencia es mucho menor a los casos de tuberculosis pulmonar. Representa entre 20 a 25% de los casos de enfermedad tuberculosa. Y en esos pacientes con VIH, este tipo de infección pues va a ser hasta el 60% de la infección tuberculosa. Entonces, en este grupo de pacientes es muy importante y especialmente en el paciente inmunosuprimido vamos a ver que la frecuencia aumenta bastante. A pesar de que en los últimos años, como les mostré también en la charla previa, pues veníamos como observando una reducción en el número total de casos de tuberculosis, la disminución en los casos de tuberculosis extrapulmonar no ha sido tan relevante porque vamos a ver que viene un contexto de factores de riesgo que son más difíciles de modificar. Entonces, en general, pues la frecuencia de estos casos se ha mantenido estable en el tiempo. En la población menor de 15 años, pues se considera que es un grupo poblacional vulnerable con condiciones inmunológicas y fisiopatológicas propias de esta edad, siendo en especial importancia para aquellos menores de 5 años, que vamos a ver tienen mayor riesgo de formas extrapulmonares y que estas formas sean más severas. Adicionalmente, tenemos una enfermedad que es paucivacilar en la población infantil, lo que va a hacer que sea más difícil todavía su diagnóstico y que las muestras que tengamos disponibles para realizar a veces sean poco eficaces en esos tejidos y en esas tomas de estudios extrapulmonares, haciendo también difícil pues el diagnóstico. De todas maneras vamos a hablar un poquito como de todos esos hallazgos clínicos que de pronto sean un poquito más floridos en las manifestaciones extrapulmonares, que nos puedan ayudar como también a pensar en esta entidad como posible diagnóstico. Como definición, entonces, se va a definir la tuberculosis extrapulmonar como aquella infección que es producida por Mycobacterium tuberculosis, pero que afecta tejidos o órganos fuera del parénquima pulmonar. Entre estos vamos a incluir las linfadenopatías tuberculosas intratorácicas, el derrame pleural viene también siendo parte de este compromiso extrapulmonar, y ya pues el compromiso en otras áreas del cuerpo. Como recuento así rápido de la epidemiología, no voy a repetir pues los datos que mencionamos ayer, solo quería dejar esta diapositiva porque les quiero recordar pues que realmente los casos de infección extrapulmonar va a ser mucho menor en nuestro país, así como es en el mundo, alrededor del 17.96% de los casos de todos los casos de tuberculosis fue extrapulmonar y con una incidencia entre 3.5 por 100.000 habitantes. Para que tengamos pues esta cifra, y realmente Colombia en este sentido se comporta similar a las cifras que vemos a nivel mundial, que es alrededor del 20 al 25% del total de casos. Como forma de transmisión, el paciente va a sufrir una infección aguda por medio de la inmunidad celular específica, también lo mencionamos un poquito ayer, se genera una formación por medio de anti-TNF-alfas, interleuquina 12, interferón gamma, van a tener un compromiso y una formación de granulomas encapsulados, esto va a intentar como contener la infección. Si por alguna razón estos mecanismos de protección, pues el cuerpo se encuentra con un sistema inmune débil o con estos alterados, pues por algún tratamiento en especial, va a llevar a que no se logre como esta contención y se genere una diseminación hematógena y linfática, llevando a las características que vamos a encontrar en los pacientes,
pues en edades, en cualquier edad realmente, pero especialmente en edades tempranas o ya en adultos mayores, que es como los dos picos grandes de los pacientes que van a presentar pues estas manifestaciones. Como factores de riesgo debemos tener también importante la edad. Menores de 5 años tienen mayor riesgo de que la infección se vuelva diseminada. Se ha visto mayores casos en el sexo femenino. La existencia de coinfección por VIH va a ser importante. Las comorbilidades que lleven a un sistema inmune comprometido pues también van a afectar. La presencia de insuficiencia renal crónica, diabetes y la inmunosupresión van a ser factores de riesgo importantes. El diagnóstico realmente se va a hacer un enfoque pues muy similar como al que vemos en la parte de las pruebas pulmonares. Se basa, uno, pues que tenemos una caracterización y una manifestación clínica distinta, pues esto lo vamos a discutir en el transcurso de esta charla. Y vamos a ver que en este componente pues también nos puede ser un poco más útil los estudios imagenológicos, que vimos que en las causas pulmonares en pediatría muchas veces son pues poco específicos. Vamos entonces a tener la posibilidad de realizar los mismos estudios moleculares que se hacen en estudios pues de esputo, pues en este caso se pueden realizar en estudios de orina, de líquido cefalorraquídeo y en otros pues componentes y otros tejidos. El estudio microbiológico que va a buscar también pues determinar o evidenciar la presencia del bacilo. Y los estudios histopatológicos que también van a tomar una importancia especial como en este grupo de pacientes. Vamos a ver que el retraso en el diagnóstico de las formas extrapulmonares pues es un hecho muy frecuente. En general pues llegamos a pensar en tuberculosis pues cuando ya se ha descartado muchas otras causas, siendo este pues no el diagnóstico principal porque es infrecuente realmente. Esto va a llevar a que se aumente la morbilidad y mortalidad en los pacientes. Y yo quiero dejar como un concepto grande también en este punto, es que todo paciente que yo esté sospechando una tuberculosis extrapulmonar, yo tengo que hacer un enfoque y de una posible tuberculosis pulmonar, que vamos a ver que es más frecuente y puede estar pues el paciente puede estar cursando con una tuberculosis pulmonar y una manifestación extrapulmonar. Entonces, todos estos pacientes mínimo debo hacer un enfoque inicial sobre síntomas y estudios de tuberculosis pulmonar, que ya los mencionamos el día de ayer. Como los síntomas realmente van a ser inespecíficos, va a ser más como focalizado al sitio comprometido y aquí sí vamos a tener una amplia gama de tejidos y órganos que pueden ser afectados. Entonces realmente se habla de algunos síntomas en general. La presencia de hematuria nos puede estar sugiriendo como una causa de etiología pues de esa causa de hematuria, la diarrea persistente, las úlceras en piel que no mejoran, que son prolongadas, que no progresan pues adecuadamente con los tratamientos tradicionales, los signos meníngeos, los cambios en el comportamiento va a ser un componente importante en la meningitis tuberculosa, la presencia de artritis crónicas, adenopatías y hepatomegalia pues pueden ser como este grupo de signos grandes que vamos a encontrar, de síntomas grandes que vamos a encontrar en el paciente y a medida pues que se hacen los estudios se va a ir enfocando a las zonas pues de compromiso de la enfermedad. Sobre los estudios entonces microbiológicos, pues ayer mencionamos el cultivo como proceso diagnóstico en la tuberculosis pulmonar. Para la tuberculosis extrapulmonar sigue siendo muy importante. Es una prueba de referencia pues en ese paciente que yo estoy sospechando un compromiso de tuberculosis. Lo mismo que mencionamos ayer, pues se detecta entre 10 a 100 bacterias por mililitro de muestra. Además, nos da la posibilidad no solo de determinar la presencia del bacilo, sino también la sensibilidad a diferentes fármacos. Entonces, por protocolo, pues también debe realizarse en esos pacientes. Ya vamos a hablar como en cada una de estas etiologías, cómo realizamos pues estos cultivos. Y pues recordemos que va a tener un periodo de crecimiento largo, alrededor de 6 semanas, pues es lo que puede llegar a demorar un cultivo de tuberculosis. Entonces, de todas maneras, hace parte como de ese proceso diagnóstico y debe realizarse pues en estos pacientes. La baciloscopia, pues vemos que se puede realizar en otros
como en otros tejidos y en otros fluidos en el cuerpo, no solamente pues en el esputo. Se realiza una tinción por Ciel-Nielsen y esto nos permite visualizar como tal el bacilo. Para que sean detectables, pues se requiere una cantidad más alta de bacilos. Hablamos ayer también de 5.000 a 10.000 bacilos por la muestra. Y vamos a ver que en estos casos de tuberculosis extrapulmonar, pues hay un porcentaje variable entre 30 a 50% de los pacientes que pueden tener una baciloscopia negativa. O sea, en el estudio extrapulmonar vamos a ver que es todavía más frecuente, pues que estas pruebas sean negativas. De todas maneras, también hace parte como del protocolo de estudio. Recordemos que pues el estudio de Ciel-Nielsen en estas muestras extrapulmonares, especialmente el líquido, se habla que es positiva solo en el 25%, pero esta sensibilidad aumenta significativamente cuando no se hace simplemente una muestra de líquido, sino que se toma una biopsia de tejido. Y por eso es que en muchos estudios asociados a la tuberculosis extrapulmonar y ganglios se solicita biopsias o toma de muestra de biopsias de tejido, mejorando esto un poco la sensibilidad que tenemos de la baciloscopia. La histopatología, entonces, sí va a ser un componente importante pues, en este grupo de pacientes. La misma forma, pues vamos a encontrar granulomas con un contenido pues, necrótico interno. En la parte central pues, se observa la necrosis caseosa, que sigue siendo pues, un patrón importante aún en la tuberculosis extrapulmonar. Debemos tenerlo en cuenta pues, en esas muestras que se realizan, esas biopsias que se toman, pues que se haga un estudio histopatológico, tratando como de encontrar estos hallazgos que nos vayan generando o nos vayan sumando puntos a ese diagnóstico. Se observa realmente la presencia de bacilos cuando se hacen tinciones en este tejido, pues al menos del 10%, o sea que realmente no es fácil a veces encontrar o visualizar el bacilo como tal, pero sí encontrar estos hallazgos de necrosis pues asociados como el componente que vamos a ver en el tejido. Sobre los estudios moleculares también siguen siendo un componente importante en la tuberculosis extrapulmonar. Va a detectar la presencia de la micobacteria, pero adicionalmente la resistencia a rifampicina. Como mencioné ayer, pues GeneXpert es una de las opciones que tenemos, digamos que es la más frecuente que tenemos en nuestro medio, pero pues hay múltiples estudios moleculares que pueden estar disponibles pues, para evaluar esto. Las pruebas moleculares a partir de muestras de tejido realmente para GeneXpert están estandarizadas en el tejido óseo, ganglios, biopsias pulmonares, en la biopsia pleural, material fecal, líquido cefalorraquídeo de orina y su sensibilidad realmente va a fluctuar entre pues, aquellos pacientes con tuberculosis pleural, meningea, urinaria, peritoneal y pericardíaca. Tiene una sensibilidad entre 50 al 70, con una especificidad entre 90 a 95. Entonces varía como en estos tejidos fuera pues, del tejido pulmonar. La adenosíndiaminasa, pues quiero mencionarla porque frecuentemente en los artículos que analizan la parte de tuberculosis extrapulmonar se mencionan. Es una enzima que es producida por monocitos y macrófagos y forma parte de un proceso de reacción inflamatoria de las serosas. Por eso, pues, como es de utilidad en ese paciente que se le esté sospechando tuberculosis pleural o meningea, realmente es donde, pues, la mayoría, pues, de estudios hablan de que podría ser de utilidad. No es patognomónico de tuberculosis y yo creo que ese es el concepto grande que quiero que se lleven de esto, es que muchas otras cosas pues, pueden generar un aumento de la ADA y por eso en los últimos años ha ido como perdiendo su utilidad. Hay otras causas pues de que esta se eleve y por otras situaciones, lo que me pueden dar falsos positivos. La recomendación acá es que en el momento que yo solicito un ADA, yo también, o sea, si yo estoy solicitando ADA para un estudio de tuberculosis, yo primeramente tengo que solicitar un cultivo. Siempre debe venir acompañado de ese estudio confirmatorio microbiológico que va a ser más importante y va a tener mayor peso para el estudio de tuberculosis. Sí se puede utilizar, pues el Ministerio de Salud todavía dentro de sus guías lo menciona, que los valores de referencia para líquido pleural por encima de 32 es sugestivo.
para tuberculosis pleural, y el líquido cefalorraquídeo por encima de 5 también es sugestivo para meningitis tuberculosa. En múltiples artículos pues he encontrado otros valores, alrededor de 40 y 10. Realmente pues el ministerio menciona como estos dos valores. Va a tener pues una sensibilidad entre el 75 al 80%, y en líquido cefalorraquídeo alrededor del 80%, pues siendo más, pues hablan que podría ser un poquito más sensible en pleura. Los falsos positivos pueden ser, pues si estamos ante una tuberculosis pleural, pues puede ser generados por empiema, por linfomas o neoplasias, también pueden elevar estos valores. Adicionalmente, en líquido cefalorraquídeo, la presencia de linfomas, meningitis por Cryptococcus neoformans o cándida aumentan también los valores de ADA. Entonces, este es pues como el componente de dificultad a veces en la interpretación. Están todavía pues y hacen parte como a veces de las referencias o de los estudios complementarios en el estudio de tuberculosis, pero vamos a ver que no es necesario, no hace parte como de esos 4 componentes importantes en la detección del microorganismo que discutimos el día de ayer, pues siendo mucho mejor tener un estudio que es más específico para tuberculosis que el ADA como tal. Sobre las imágenes, entonces realmente ayer mencionamos algunas cositas en la tuberculosis pulmonar, pues a veces en pediatría pues pueden no haber hallazgos como muy patognomónicos. Vamos a ver que realmente en la tuberculosis extrapulmonar nos pueden ser de más ayuda, evaluando el compromiso pues de la afección. Se puede utilizar la tomografía, la radiografía, la resonancia, y nos pueden ayudar como en esa aproximación diagnóstica, porque vemos que a veces las pruebas microbiológicas no son tan eficaces. Entonces, el componente radiológico, el componente microbiológico, el componente clínico, pues ya debe irnos sumando suficientes pues razones para definir si ese paciente va a ingresar pues a un proceso de tratamiento. Entonces, pues en este contexto sí la recomiendan y sí hacen parte como pues de ese estudio complementario que se debe hacer en el paciente. Así rápidamente recordar el tratamiento básico, que vamos a ver que en el tratamiento de tuberculosis extrapulmonar, pues el tratamiento base va a ser el mismo, va a cambiar un poco las dosis de mantenimiento en ciertas situaciones. Pues el tratamiento de tetraconjugado entonces va a ser la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. Estas son las dosis en niños. Vamos entonces a tener estos 4 medicamentos que se van a administrar inicialmente en una fase intensiva, que lo mismo, o sea, 56 dosis en la fase intensiva, y vamos a ver que la fase que se modifica es la fase de continuación. Ahorita voy a explicar como todos estos tipos de tuberculosis, cuáles son las recomendaciones del ministerio en cuestiones a su tratamiento, pero pues esas dosis y esa combinación de medicamentos no cambian. En este grupo de pacientes también los vamos a utilizar. La fase intensiva va a ser la misma y vamos a ver qué se va a modificar. Quiero recordarles que pues la última guía entonces recomienda la fase de continuación que se realice por medio de la toma de los medicamentos, que se va a hacer de forma diaria, no interdiaria como se venía haciendo pues en las guías previas, administrando esta de lunes a sábado, y la recomendación de la fase de continuación son 112 dosis. Si tenemos un niño menor de 25 kilos o mayor de 25 kilos, pues tenemos estas tablas para ayudarnos a guiarnos en las dosis de tratamiento para utilizar. Vamos a empezar entonces con esos compromisos más severos y luego pues hablar de esas causas un poquito menos frecuentes y más raras de tuberculosis. La tuberculosis miliar, pues como lo mencioné ayer, puede estar encapsulada dentro de esa tuberculosis pulmonar, pues porque hay un componente del parénquima pulmonar, pero cuando estamos ante la presencia de una tuberculosis miliar, generalmente estamos ante una tuberculosis diseminada. O sea, no nos podemos quedar con el hallazgo pulmonar, sino que hay que ir y buscar esas otras causas de tuberculosis en otros sitios, porque generalmente ese paciente va a venir asociado a una diseminación corporal.
Entonces vamos a encontrar la presencia de siembras generalizadas, pequeñas, numerosas lesiones pues pulmonares, que es lo que le da ese patrón miliar. Y adicionalmente, pues esos pacientes hacen pues compromiso de hígado, de vaso, de pulmón, de ganglios linfáticos, de meninges, de médula ósea, de glándulas suprarrenales. Los factores de riesgo importantes en este grupo de pacientes va a ser la malnutrición, la coinfección con VIH, la insuficiencia renal crónica, los pacientes con trasplante de órgano sólido y tratamientos anti-TNF van a ser pues un grupo de pacientes importantes que podrían llegar a desarrollar estas patologías. El diagnóstico realmente en grande, pues lo más, como que lo que más asociamos es este patrón radiológico que vemos acá. Puede ser que inicialmente se encuentre pues en la radiografía este patrón, aunque vamos a ver que en un tercio de los pacientes pueden tener una radiografía normal y estar cursando con una tuberculosis diseminada. De todas maneras, pues sí quiero mencionarlo acá porque de pronto es el que conocemos pues clásicamente como en este contexto. El TAC de tórax va a ser la forma pues más sensible no solo de evaluar el pulmón, sino de ir más allá y evaluar la parte abdominal. A nivel pulmonar, hepático y esplénico. En todos estos pacientes que yo encuentro una radiografía así, yo tengo que ir más allá y buscar infecciones en otros sitios. Entre estos requerimos un fondo de ojo. Frecuentemente vamos a encontrar hallazgos de tubérculos coroideos en ese fondo de ojo, entonces hay que evaluar si hay compromiso ocular. Hasta 50% de los pacientes pues van a asociarse con una tuberculosis meningea. Entonces yo tengo que ir a hacer también un estudio, una punción lumbar, descartar que haya un compromiso meningeo asociado con esta infección diseminada. Se recomienda pues la toma de muestras en varios sitios con biopsia de órganos, pues según el compromiso que encontremos, con toma de cultivo y estudio histológico como de estas muestras. Vamos a encontrar frecuentemente granulomas necrotizantes pues en esta histopatología y estos los vamos a encontrar con mayor frecuencia en muestras hepáticas, en médula ósea o en biopsia transbronquial. La tuberculosis entonces del sistema nervioso central pues puede hacer parte de todo este cuadro de tuberculosis diseminada, pero vamos a ver que en ocasiones puede el paciente únicamente presentarse con compromiso del sistema nervioso central, como el caso de una meningitis tuberculosa. Se produce también por diseminación hematógena desde un foco distal y genera pues una tuberculosis que va a comprometer pues esta zona o una tuberculosis diseminada asociada. Es la forma pues más severa de la infección por tuberculosis, genera una morbimortalidad muy elevada, alrededor del 25% de los pacientes quedan con algún tipo de secuelas y entre 15 al 40% pueden fallecer a pesar pues del inicio del tratamiento. La meningitis va a ser la forma más frecuente que vamos a encontrar y vamos a ver que esta es más frecuente también en niños. Y las otras formas pues van a ser más raras, pero podrían presentarse con abscesos cerebrales, periarteritis o trombosis vascular, llevando a infartos isquémicos, aracnoiditis proliferativa y como resultado el paciente sufre una hidrocefalia obstructiva con hipertensión intracraniana, que es lo que eventualmente pues va a generar su alta mortalidad. Entonces, ya como enfocándonos hacia la meningitis tuberculosa, va a ser un curso subacudo insidioso, se habla de semanas a meses con progresión pues de estos síntomas. El paciente pues no se va como a deteriorar tan rápidamente como lo vemos en los pacientes con meningitis bacteriana. Afecta más a niños y tiene un pico de incidencia de entre 2 a 4% y especialmente en los pacientes con coinfección con VIH pues tenemos que considerarla. Realmente hace pues unos síntomas muy similares pues a los que genera pues una tuberculosis bacteriana o viral, pero vamos a ver que el curso de esta enfermedad no es tan rápida. Se genera cefalea, se genera astenia, malestar general, el paciente puede presentar confusión o somnolencia, eventualmente desarrollar coma y si no logramos pues un adecuado enfoque, el paciente puede fallecer. Entonces se considera una de esas emergencias diagnósticas, pues porque necesitamos empezarle un tratamiento que sea efectivo para el tratamiento de tuberculosis. En este caso, pues nos podemos como ayudar de varias cosas. El paciente generalmente se le hace una punción lumbar en el enfoque de una meningitis
Y los hallazgos que vamos a encontrar en estos pacientes, pues incluye uno, leucocitos de 50 a 1000, con predominio de neutrófilos y linfocitos. Las proteínas también van a estar elevadas entre 50 a 2500. Con una glucosa pues que va a estar consumida generalmente por debajo de 50, aunque puede no estar tan consumida como vamos a encontrar en pacientes con infecciones bacterianas de otra causa. Los valores de ADA, pues hay pues varios rangos que hablan pues por encima de 10, tiene una sensibilidad del 81 al 87% y una especificidad del 80 al 90%. Ya vimos que las guías del ministerio pues recomiendan que una ADA mayor de 5 pues sería pues ya positivo, pues sugestivo de tuberculosis. La baciloscopia también pues va a tener un valor escaso con una sensibilidad baja alrededor del 60%, de todas maneras hay que solicitarla. Y el GeneXpert pues es mucho más sensible que la baciloscopia, confirmando pues el diagnóstico, pero pues no necesariamente un GeneXpert negativo no lo descarta. Y la sensibilidad pues de esta muestra va a ser del 80% en esos casos pues de muestras extrapulmonares, pero siendo mucho más sensible que la baciloscopia. La imagen cerebral nos puede también ayudar como en este contexto. Vamos a ver que la resonancia va a ser más sensible que la tomografía, pero se puede realizar pues cualquiera de las dos. Muchas veces la tomografía va a estar más disponible y el hallazgo pues que más frecuentemente se encuentra pues es la hipercaptación de las meninges basales. Adicionalmente, por lo que yo les mencioné antes, pues estos pacientes desarrollan generalmente hidrocefalia y la presencia de esta también nos sugiere que podamos estar ante un cuadro de una meningitis tuberculosa. Hasta 30% de los pacientes pues van a tener una imagen normal inicialmente. Entonces, pues esto también podría ocurrir que estemos ante un cuadro con que pues que la imagen se haya tomado tempranamente sin que encontremos esos hallazgos. Y la resonancia nos va a ayudar como en ese proceso de evaluar complicaciones, detectando pues hallazgos iniciales como infartos o encefalitis, aracnoiditis optoquiasmáticas, tuberculomas intracraneales y abscesos, que lo vamos a ver más en el paciente pues a medida que progresa la enfermedad. Sobre el tratamiento, entonces aquí pues hay unas discusiones que se hacen como alrededor de varios artículos y viene con el hecho del uso de etambutol, que vamos a ver que tiene una difusión a sistema nervioso central que es baja, alrededor del 25%, siendo pues más teniendo una mejor pues penetración al sistema nervioso central, la etionamida, con un 80%. Entonces hay varios artículos que recomiendan, mientras yo tenga la disponibilidad de etionamida, empezar el manejo con etionamida en el paciente que tenga una meningitis tuberculosa. Realmente las guías del ministerio siguen hablando de los 4 medicamentos base que ya hablamos, incluyendo el etambutol, pues porque es más disponible. Es la forma en que el ministerio puede asegurar un tratamiento a todos, pero realmente si tenemos la opción de la etionamida sería más indicada pues en estos casos. La recomendación del uso de la etionamida es a 20 miligramos por kilo día y vamos a ver que adicionalmente encontré pues algunas referencias que hablan que en el caso de que yo vaya a utilizar etambutol, pues recomendar unas dosis más altas, alrededor del 25 miligramos por kilo día, pues si no tengo la opción de la etionamida. Adicionalmente, estos pacientes pues se recomienda el uso de corticoides como tratamiento coadyuvante con un uso de este medicamento entre 6 a 8 semanas, o sea que se va a usar el corticoide de forma prolongada, con una dosis de prednisolona entre 1 a 2 miligramos por kilo día, con una dosis máxima de 60 miligramos día. Los glucocorticoides se ha visto que disminuyen la respuesta inflamatoria en el espacio subaracnoideo y puede disminuir la vasculopatía pues, de pequeñas arterias. Hay muchos estudios más en adultos y en adultos se ha demostrado que el impacto principal va a ser en mortalidad más que en las secuelas neurológicas, pero algunos estudios pequeños en niños también han logrado evidenciar también un beneficio sobre las secuelas neurológicas, o sea que realmente la recomendación es adicionar el glucocorticoide para el manejo de meningitis tuberculosa. Así como en grande, entonces el tratamiento de una tuberculosis diseminada, aquella con compromiso meningeo o no, pues si estamos simplemente ante una tuberculosis miliar sin el compromiso
neurológico, pues habría que dar una dosis base de 56 dosis de la fase intensiva y continuar con un mantenimiento de 112 dosis, como lo hablamos en tuberculosis pulmonar. En caso de que estemos con un compromiso de meningeo o ante una meningitis tuberculosa, el tratamiento de mantenimiento se va a prolongar a 280 dosis, dando un cubrimiento total de 12 meses de tratamiento. Y esta es la diferencia pues que tenemos en el manejo. Adicionalmente, pues con la tuberculosis meningea, pues se recomienda incluir corticoides con el proceso pues de manejo de sus pacientes. El otro componente, pues, que es en general severo y va a requerir un tratamiento distinto, va a ser la tuberculosis osteoarticular. Esta representa alrededor del 11% de las causas de tuberculosis extrapulmonar. Va a afectar cualquier hueso, pero vamos a ver que la espondilitis y la enfermedad de Pott pues va a cubrir el 50% de estos casos. Entre 20 a 40% va a venir asociada con una infección en otra localización, entonces también hay que evaluar pues a síntomas adicionales que el paciente esté presentando. El síntoma principal pues de esta afectación va a ser el dolor de larga duración, más de 6 meses, que viene asociado a síntomas constitucionales, como mencionamos también en tuberculosis pulmonar en los niños. Uno de esos síntomas principales va a ser la no adecuada ganancia de peso, el retraso en la talla. El paciente que no está creciendo como es esperado para su edad, pues habría que considerar que pueda estar cursando con una de estas infecciones crónicas. Generalmente la progresión de la tuberculosis osteoarticular va a ir del compromiso primero de la cara anterior de los cuerpos vertebrales, luego se genera un compromiso de los cuerpos vertebrales adyacentes y del disco, afectando luego los tejidos blandos adyacentes, generando luego un absceso paravertebral con compromiso del canal medular y eventualmente llegando a generar una compresión medular, que vamos a ver también puede ser una emergencia en estos casos de tuberculosis. El TAC y la resonancia nos permiten determinar como la extensión de la afección. Otras compromiso pues el compromiso neurológico del canal medular. Puede llegar a ser necesario no solo el tratamiento oral con el antituberculoso, sino también la intervención quirúrgica en esos pacientes que presentan signos de comprensión medular. Es necesario, pues, en ocasiones, lo ideal sería realizar biopsias guiadas por tomografía, entonces aquí la imagen también nos es útil para completar estudios, pues, de cultivo y anatomopatológicos. El tratamiento, pues, de la tuberculosis osteoarticular va a ir con una fase intensiva de 56 dosis, ahí igualito, y adicionalmente una fase de mantenimiento que es más prolongada de 280 dosis, completando 12 meses de tratamiento. En estos pacientes y especialmente aquellos con compresión medular, pues también puede ser útil el manejo con corticoides si en caso de que haya este compromiso. La tuberculosis pleural hace parte alrededor del 20% de los casos de tuberculosis extrapulmonar. Puede aparecer aislado o en conjunto también con tuberculosis pulmonar. Vamos a ver que en general se va a generar una reacción de hipersensibilidad a los antígenos de la micobacteria en el espacio pleural y por medio pues de ruptura de focos subpleurales se genera pues como una penetración a esta zona. En general va a comprometer, pues va a ser unilateral y se va a resolver pues en ocasiones sola o sin tratamiento, pero en algunos casos también desarrolla, pues se compromete y se desarrolla un empiema, pues requiriendo pues un manejo médico adicional. Para el diagnóstico debe realizarse un análisis microbiológico del líquido pleural mediante toracocentesis, idealmente tomar pues muestras del líquido pleural. En el líquido pleural vamos a evidenciar pues un exudado linfocitario, niveles de glucosa también que van a estar consumidas. La baciloscopia puede detectar entre 10 a 25% de las muestras. Pues no es tanto porcentaje, pero siempre hay que solicitar como la batería de estudios para tratar de complementar uno al otro. La sensibilidad del cultivo entre un 25 a un 75% y el GeneXpert pues puede tener una sensibilidad alrededor del 62% con una especificidad del 98%. Entonces pues solicitar cultivo,
vaciloscopia o tinción y la muestra molecular asociada. El tratamiento de este tipo de tuberculosis va a ser igual a la pulmonar, en el sentido que va a tener una fase intensiva de 56 dosis y una fase de mantenimiento de 112 dosis. Bueno, la tuberculosis ganglionar también pues es una forma frecuente en pediatría. Suele afectar con mayor frecuencia a los niños y los adultos jóvenes, entonces en la población pediátrica sí va a tener una importancia en el enfoque de ese paciente pues con ganglios que perduran, que no cambian, que no se modifican, que a pesar del tratamiento antibiótico pues no desaparecen. Entonces ese estudio pues estudio de ganglios pues cervicales es frecuente que eventualmente lleguemos al punto de pensar en una tuberculosis. Entre 30 a 40% de los casos de tuberculosis extrapulmonar vienen dentro de este grupo, entonces es importante que lo reconozcamos. La localización más común va a ser las linfadenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares, torácicas y abdominales, siendo las linfadenopatías cervicales las más frecuentes, entre el 63 al 77%. Generalmente se genera una masa unilateral, laterocervical y supraclavicular, pues que son como las áreas como más frecuentes. Esta es rígida e indolora y a medida que pasa el tiempo vamos a ver que fluctúa a una masa que ya genera como una necrosis, síntomas inflamatorios, formación de úlceras, fistulización y salida de caseum hacia el exterior, que es ese hallazgo clínico tradicional que se ha conocido como escrófula. Realmente la mayoría de pacientes no los vamos a encontrar como en esta fase tardía, sino con la presencia de las pues de los ganglios que vemos pues como al principio. Ya con el tiempo pues puede llegar a desarrollar, o con una alteración pues inmunológica importante, se genere pues estas manifestaciones ya como más raras, la verdad. Sobre la tuberculosis ganglionar, entonces el diagnóstico lo vamos a establecer, pues ahí encontré pues algunos artículos que recomiendan la punción por aguja fina, pero vamos a ver que la sensibilidad, como expliqué, a veces no es tan útil como el tomar como tal una biopsia del tejido, y ahí puede mejorar mucho más la sensibilidad, y la recomendación entonces es realizar pues la biopsia pues del ganglio con una mejor sensibilidad alrededor del 80%. Se puede observar visualización de granulomas de calcificantes, muy sugestivo pues de la presencia de tuberculosis, y en estos pacientes realmente el tratamiento es como el tratamiento para tuberculosis pulmonar, 56 dosis intensivas y 112 dosis de mantenimiento. La tuberculosis intestinal y peritoneal realmente ya va siendo más rara, de todas maneras puede comprometer pues cualquier sitio del tracto gastrointestinal, siendo una localización más frecuente iliocecal. La micobacteria va a penetrar el tejido mucoso y submucoso y inflama y genera una reacción inflamatoria con formación de granulomas, linfangitis, necrosis caseosa, pues llevando ya a la evidencia de úlceras en la mucosa, cicatrices, lesiones pseudotumorales como las que vemos en la imagen. Los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar pues esta manifestación pues viene siendo el paciente que tenga antecedentes de cirrosis, diabetes mellitus, enfermedades neoplásicas, realmente pacientes con VIH y pacientes en diálisis peritoneal, que puede ser un grupo de pacientes que a veces no consideramos este diagnóstico. Realmente los síntomas principales va a ser el dolor abdominal, que se habla entre un 80 y 90% de los pacientes lo presentan. En algunos casos se pueden palpar masas abdominales. El paciente puede presentar anorexia, pérdida de peso, diarrea o constipación y la presencia de ascitis. El diagnóstico se realiza por medio de TAC, la realización de colonoscopias y toma de biopsia, en las que adicionalmente pues se debiera hacer un estudio para tuberculosis y hallazgos pues histopatológicos como los que mencionamos. La tuberculosis peritoneal, pues el estudio ideal en este caso vendría siendo la extracción de líquido peritoneal con los mismos estudios microbiológicos realizados en este líquido. Vamos a ver que la baciloscopia en el líquido peritoneal realmente tiene un diagnóstico, pues tiene una sensibilidad todavía menor, siendo positiva solo en el 6% de los casos. De todas maneras, pues la recomendación es la misma, realizar pues los 3 estudios.
en la fase intensiva de mantenimiento va a ser igual a la pulmonar, ahí sí no tiene ninguna modificación. La tuberculosis geniturinaria es otro componente pues, de esta infección. Va a afectar más a los hombres que a las mujeres y corresponde alrededor del 6.5% de todos los casos totales. Entre 25 a 62% de los pacientes presentan esta afección urinaria y los síntomas principales que vamos a encontrar en ellos va a ser la presencia de un síndrome miccional, la presencia de piuria estéril y microhematuria. Fisiopatología lo que ocurre es que se genera pues formación de granulomas que eventualmente llevan a fibrosis, estenosis del uréter, generando la uropatía obstructiva y la presencia pues de uretohidronefrosis, siendo este pues un hallazgo pues que podemos encontrar en las imágenes de sus pacientes. Aquí la recomendación pues realizar ecografía o TAC que nos pueden ayudar como a evidenciar como estos cambios, la presencia de necrosis papilar, las alteraciones de los cálices. También se puede observar, pues, hacer estudios microbiológicos en orina y la recomendación acá es que no se tome únicamente 1 a 3 muestras, sino de 3 a 6 muestras seriadas de orina para mejorar esa sensibilidad. Y vamos a ver que, pues, el GeneXpert también es una buena opción para toma de muestras en orina, mejorando un poquito la sensibilidad entre 87 al 100% y con una especificidad entre el 93 al 98%. En el caso de tuberculosis geniturinaria, la fase intensiva va a ser de 56 dosis, pero vamos a ver que tiene una fase de mantenimiento mayor de 198 dosis, no tan larga como la de tuberculosis meningea, pero sí más prolongada que la utilizada en la tuberculosis pulmonar. Y ya como terminando, quería mencionar la tuberculosis pericárdica porque a pesar que es muy rara, pues podría también generar una emergencia importante por tamponamiento cardíaco. Puede ser secundaria o por diseminación hematógena por un foco continuo, por ejemplo, los ganglios linfáticos mediastínicos o a nivel pues, hematógeno que venga de otra parte. Generalmente viene acompañada de tuberculosis en otra localización, es muy rara encontrarla como única. Ahí el ecocardiograma nos puede ser útil más para valorar esas complicaciones como el taponamiento cardíaco o la pericarditis constrictiva. Y también pues hay la recomendación de realizar pericardiocentesis, donde vamos a encontrar un líquido también con elevación del número de linfocitos y proteínas. En estos estudios también hay que hacer tinción y cultivo y pues si tenemos la posibilidad de hacer una biopsia pericárdica, pues también está indicado en el proceso diagnóstico. El manejo de la tuberculosis pericárdica es igual que la pulmonar, 56 dosis intensivas y 100 dosis de mantenimiento. Entonces ya como para completar, ven que las manifestaciones son muy amplias, aún me quedaron faltando algunas que son todavía más raras. ¿Qué cosas tenemos que saber? Y me gustó mucho pues esta tabla en el sentido de que hay algunas emergencias médicas que van a requerir que se haga pues como un diagnóstico rápido y una acción rápida por parte del servicio médico. La presencia de enfermedad miliar pues va a ser muy importante que se considere el tratamiento corticoide en el manejo de este paciente y se descarte la infección o la tuberculosis meningea, que va a ser la que más pues, mortalidad y morbilidad va a generar. Tener en cuenta con esos pacientes con meningitis tuberculosa el riesgo que tienen para aumento de presión intracraneana. Entonces este paciente pues se debe manejar con ciertos protocolos pues para prevenir esta hipertensión intracraneana. El paciente con compresión medular, pues este paciente hay que considerar si requiere un compromiso, un manejo quirúrgico y asociado pues el manejo corticoide, tener en cuenta el taponamiento cardíaco en esos pacientes con tuberculosis pericárdica, que también va a requerir pues un drenaje rápido, un manejo pues quirúrgico rápido. La presencia de hidronefrosis en la tuberculosis renal es importante y debe pues prendernos alarmas de que esta es otra etiología pues para descartar en esos pacientes. Y pues ya las otras cosas que son un poquito más raras, pero la obstrucción vascular que puede generar algunas lesiones ganglionares grandes, pues tenerlo en cuenta también en sus pacientes, especialmente en la zona cervical.
Entonces, pues, cosas grandes como en esos diagnósticos y en esa revisión, pues, de tantas etiologías que podría llegar a generar esta infección. Me voy, pues, dejándole como esas conclusiones importantes, pues, vamos a ver que la tuberculosis extrapulmonar realmente no es un diagnóstico frecuente, pero sí debemos tenerlo en cuenta en esos pacientes con etapas, pues en edades muy tempranas o con pacientes que tengan riesgo de inmunosupresión, estén en tratamientos de inmunosupresión. Hay que considerarlo como una opción en ese enfoque del paciente. La meningitis tuberculosa va a ser más frecuente en niños y en adultos, entonces pues para pediatría es un diagnóstico importante en ese enfoque inicial de meningitis. Siempre debemos realizar pues como la batería de estudios que ya hemos mencionado en las dos presentaciones, a pesar de que una sea más sensible y la otra menos sensible, pues la idea es generar pues el estudio completo de cultivos, la prueba molecular, las tinciones, para lograr como completar o enfocar mejor estos pacientes, porque el diagnóstico no es fácil. Y siempre, siempre, siempre que estemos ante una tuberculosis extrapulmonar, pues hacer un enfoque y un análisis sobre la presencia o compromiso de tuberculosis pulmonar también asociadas en estos pacientes, porque vamos a ver que es mucho más frecuente que una tuberculosis extrapulmonar, entonces mínimo pues hacer como un estudio adicional para descartar el compromiso pulmonar. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta o duda.